Sin Filtros México. Me acompaña Carlos Ibarra desde Ciudad de México. Bienvenido, Carlitos. ¿Qué tal, Crea Maybot? Un gusto saludarte, al igual que a nuestros amigos allende las fronteras mexicanas. Bienvenidos todos. Un gran saludo a todos los que nos acompañan desde Madrid, desde Distrito TV, al igual que todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, y los miembros de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros y Sin Censura, al igual que todos los que nos siguen en Rumble y en las redes sociales. Hoy tenemos un programa lleno de variedades, hay mucha información que está relacionada con el narcotráfico. El día de hoy empezó el juicio de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de narcotráfico. Y como vamos a hablar de narcotráfico, vamos a tener una serie de datos porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha hecho una presentación de elementos. El juicio de Juan Orlando Hernández va a estar versado esencialmente en una serie de testimonios de narcotraficantes que operaron para la DEA y obviamente para el gobierno de los Estados Unidos y que señalan que están en disposición de probar, más allá de la duda razonable, que el expresidente hondureño formó parte de una conspiración que, según los fiscales federales, empezó en el año 2004 y concluyó en el año 2022, cuando se cambió de bando el gobierno, entró el socialismo del siglo XXI con Mel Zelaya y su esposa Xiomara Castro a la cabeza. Y inmediatamente, una vez que entró el nuevo gobierno, a una hora, según ellos mismos han señalado, se pidió la extradición de Juan Orlando Hernández, que fue presidente desde el 2014 al 2022. Antes ocupó el cargo de presidente del Congreso y líder del Partido Nacional. Por supuesto que en el marco de esa enorme conspiración que, les digo, empieza, según los fiscales, en el 2004 hasta el 2022, ellos dicen que hubo una producción de 6,000 millones de dólares. Esto tomando en cuenta que la investigación de esa conspiración está calculando 500,000 kilos de cocaína, lo que supera con creces a muchos de los que hemos tenido oportunidad de cubrir, incluyendo casi el mismo cartel de Sinaloa. Ahora bien, ¿esto es verdad o esto es mentira? No se sabe. La defensa dice que eso es falso y que es una conspiración que han creado los narcotraficantes, que se vieron perjudicados en sus negocios porque cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso se aprobó una ley de extradición y era la primera que se aprobaba. Había tenido mucha resistencia durante el gobierno de Mel Zelaya y durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y luego, cuando llega Juan Orlando Hernández, esa ley pasa por mucha presión, inclusive de los mismos Estados Unidos. Este hombre llega a las elecciones en el año 2013, queda como presidente, asume y entrega una serie de beneficios al gobierno de los Estados Unidos, particularmente a la DEA, que se instala y ocupa espacios. De hecho, en esa época hay elementos que dicen que Juan Orlando Hernández era el cachorro del imperio, es decir, el cachorro de los Estados Unidos, y que estaba entregando soberanía. Críticas muy duras en contra de Juan Orlando Hernández salían de la oposición para la época. Bueno, todo esto incluyó palabras de acierto del expresidente Barack Obama, de Hillary Clinton, del vicepresidente para la época, hoy presidente Joe Biden, del Comando Sur, de la DEA, de la CIA, que le daban hasta premios. Entonces, esto abre un panorama, Carlos, de grandes interrogantes, porque no se entiende todavía cómo el gobierno de los Estados Unidos estaba apoyando a un sujeto que estaba investigado desde el año 2004 por narcotráfico, porque según los fiscales era del 2004 en adelante, pero el presidente Barack Obama lo estaba apoyando en el año 2013, 2014,
hasta que concluyó su periodo, y luego el mismo presidente Donald Trump también lo hizo y renovó los acuerdos que se habían firmado en el gobierno de Barack Obama, porque el gobierno de Juan Orlando Hernández era como un aliado en el Triángulo Norte para esa lucha contra el narcotráfico. Así que es muy complejo y por eso es tan interesante este juicio, porque aquí vamos a observar si se presentan evidencias, más allá de los testimonios de los narcotraficantes, cómo se fue hilando ese proceso que conllevó a que los Estados Unidos apoyaran a una persona que estaba siendo investigada desde el 2004 por delitos de narcotráfico y lo convirtieran en un aliado fundamental. Contribuyeron incluso e intercambiaron información clasificada que ahora los fiscales dicen él entregaba a los narcotraficantes. ¿Hubo una falla de los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos o cómo es la cosa? Pero ahí en el juicio vamos a revisar los detalles de este caso, porque hacen un rompecabezas que pareciera que no está completo, y por supuesto ya veremos, dicen que hay unas grabaciones de una gente de las Maras Salvatruchas donde hacían referencia a ello, y unos narcos que han acusado a Porfirio Lobo, expresidente, a Manuel Zelaya, Mel Zelaya, actualmente en el poder, y a Juan Orlando Hernández. Es decir, los narcos han acusado a los tres últimos presidentes de estas 2 décadas del siglo XXI, y también a jefes de policía, jefes del ejército, es decir, a todos. Los narcos han hecho esas acusaciones de manera directa, y los fiscales han tomado las acusaciones de los narcos, algunos de ellos extraditados durante esa presidencia de Juan Orlando, y con ello pues se va a presentar ante el jurado este caso que sin duda alguna va a generar polémica, porque son, repito, muchas las preguntas que hay al respecto. Yo no sé, Carlos, si eso ustedes lo están siguiendo desde México o no se ve, porque se está hablando de narcopresidentes y narcoestado. Adelante. Gracias, Maybord. Sí, pues este caso de Juan Orlando es, pues realmente sí vaya, aparece en las páginas internacionales, pero como bien dices, lo que ocupa los titulares y la atención de la opinión pública en México tiene más que ver con el cada vez más recalcitrante tema electoral. Hay que decirlo así, con todas sus letras. Ya estamos llegando a esa época que los mexicanos ya conocemos cada 6 años, en la cual, dicho en mis palabras, desayunamos, comemos y cenamos campaña política en todos lados. Levantas una piedra y lo que está debajo tiene alguna propaganda de carácter electoral. Entonces, pues esto, digamos, no es un fenómeno que ya está y del cual las noticias internacionales, vaya, pues no son ajenas, sí tienen cobertura, pero el ojo de la atención pública está en lo que está ocurriendo aquí en México, en donde hemos tenido en estos días mucha efervescencia que va increciendo. El día de hoy, por ejemplo, tenemos que el partido que vendría siendo como la tercera fuerza electoral en México, o más que decir, viniera siendo, es, por lo menos en cuanto a número de mexicanos gobernados, la tercera fuerza, el partido Movimiento Ciudadano. Hoy la coordinadora de la campaña rumbo a la presidencia por ese partido, que es Patricia Mercado, ha renunciado, ha dejado de apoyar a Jorge Álvarez Maínez, que es el abanderado de ese partido naranja, y la señora Mercado pues realmente sorprendió, nadie se esperaba esa renuncia, pero que tiene que ver, según su propio dicho, con estar en desacuerdo con algunas figuras que se han sumado a este partido y a esta campaña, no menciona cuáles, pero evidentemente manifiesta una molestia. Entonces todavía no estamos en campaña electoral y el partido ya está empezando, ese partido en específico ya está comenzando a tener problemas. Y esto es apenas una partecita, Maybord, de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en estos últimos días acá en México. Lo más relevante que me gustaría compartir para los amigos que nos ven y nos escuchan, querida Maybord, es lo que ocurrió el domingo pasado.
la llamada Marcha por la Democracia, en la cual miles de ciudadanos mexicanos salieron a las calles de la Ciudad de México, específicamente se reunieron en el Zócalo capitalino, que dicho sea de paso, más que una marcha como tal, que habitualmente aquí en la capital del país van del Ángel de la Independencia al Zócalo, la gente llegó por diferentes medios al Zócalo capitalino. La convocatoria, y es algo que pueden ver todas las personas que nos ven y nos escuchan, pueden buscar en la red social de su preferencia, fue bastante amplia. El Zócalo estaba repleto, no cabía un alma, no cabía un alfiler en el Zócalo, e incluso las calles aledañas se vieron rebasadas de personas que buscaban participar en este movimiento, en esta manifestación, en la que ocurrieron varias cosas interesantes, querida Maybord. La primera de ellas es que se cumplió con el objetivo de que esto no fuera una marcha partidista. Esta no fue una marcha ni en favor de este candidato que acabamos de mencionar, del Partido Naranja, ni a favor de los partidos políticos tradicionales, PAN, PRI, PRD, ni a favor de Morena o en contra de Morena, no. Fue una marcha en repudio a las ya repetidas intentonas del presidente López Obrador por modificar, por lo menos, si no es que acabar de plano, con el Instituto Nacional Electoral para hacerse del control de las elecciones. Él ha sostenido que a través de la Secretaría de Gobernación se debe crear algo que él llama el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que pues estaría como en los viejos tiempos, como en los tiempos del PRI, sujeto a la Secretaría de Gobernación, que para tener en claro de qué se trata, vendría siendo algo así como la Secretaría del Interior, como se conoce en diferentes países. La gente, evidentemente, o las personas por lo menos que no simpatizan con el presidente, evidentemente no quieren esto, no quieren este retroceso. No quieren que México regrese a esas etapas en las que había un partido hegemónico, que era el que tomaba absolutamente las decisiones y que pues tenía sometidos y nos tuvo sometidos a los mexicanos 70 años. De ahí el nombre de que se trate de una marcha por la democracia. Entonces, cuando hablo de que ocurrieron varias cosas interesantes, esa fue una de ellas, que desde antes se blindó y se buscó comunicar a través de todos los medios que por ningún motivo se fuera a hacer alusión a alguna candidata o candidato de la oposición, porque si esto ocurría, dados los tiempos en los que nos encontramos en este momento en el calendario electoral, lo que hubiese ocurrido hubiese sido un apercibimiento o hasta una multa por parte del INE, del Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado, se le hubiera dado combustible al señor López para que saliera a decir que era una marcha, que no era una marcha ciudadana, sino que era convocada por sus adversarios, la gente que perdió sus privilegios, que bueno, dicho sea de paso, de todos modos lo dijo. Pero bueno, ya lo conocemos, ya sabemos por dónde iba a venir su reacción, por dónde iba a venir su respuesta. Y algo muy interesante, Maybord, es quién participó, quién fue el orador principal en este evento. Nada menos que Lorenzo Córdoba, quien fue hasta el año pasado presidente del Instituto Nacional Electoral, terminó su periodo en el segundo o tercer trimestre del año pasado, si la memoria no me es infiel, y desde entonces regresó a la academia, colabora con un medio de comunicación y ya abiertamente se ha vuelto ya o se ha declarado como un opositor, no al gobierno, no al presidente, sino a las acciones y decisiones que está tomando este gobierno. Del discurso del señor Córdoba hay varias cosas que llaman la atención. En su exposición, varios puntos son destacables, pero entre ellos, el señalar abiertamente y a pies juntillas que la democracia mexicana está en riesgo. Y desde la óptica y con los argumentos que da, pues realmente es algo para pensárselo, no es menor. De entrada,
dijo lo que todo mundo ya, todos los mexicanos conocemos, que desde el poder se busca destruir al Instituto Nacional Electoral como lo conocemos y controlarlo políticamente. No se quiere un árbitro imparcial, aquí cito textual, no se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento, le hace Morena. Por ello, aseguró Córdoba, perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver al control del gobierno sobre los comicios. También cosas que han estado ocurriendo, que hemos mencionado aquí en el programa y que fue traído a colación por Lorenzo Córdoba, es que desde el poder se busca desaparecer, subordinar o capturar a una serie de instituciones que nos han permitido controlar y limitar el poder del gobierno. Aquí efectivamente se refiere concretamente al Instituto Nacional Electoral, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también, dicho sea de paso, hay un pleito casado y declarado por parte del presidente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque abiertamente la Corte no se ha prestado a algunas de las reformas o simplemente ha aplicado la ley cuando este presidente ha querido, hablando del INE, por ejemplo, reducir el número de consejeros o promover que los consejeros sean electos por el pueblo. Actualmente la manera como surgen estos consejeros del INE es que hay propuestas de los partidos políticos, todo esto se discute en las cámaras donde el pueblo de México ya está representado por diferentes partidos y legisladores y a partir de ahí las ternas se aprueban por el mismo poder legislativo, incluso obviamente el poder ejecutivo, el presidente tiene facultad de proponer también a integrantes del INE. Pues bueno, esto no le gusta al señor presidente, obviamente, a sabiendas de que tiene una popularidad ganada a través de tarjetas, a través de dar dinero en efectivo o simplemente a través del odio, que es lo que hace todos los días, sus campañas de odio disfrazadas de, pues iba a decir disfrazadas de propaganda, más bien propaganda disfrazada de comunicación social, sale todos los días y bueno, pues es de esta manera que él pretende subordinar y capturar a estas instituciones con esa mayoría, que como bien dice Lorenzo Córdoba, es una mayoría del momento actual, pues evidentemente si ahorita salen propuestas de consejeros del INE propuestos por López Obrador, pues lógicamente que sus huestes se van a encargar de que estas personas sean quienes queden al frente del INE o en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que también ya propuso que los ministros de la Corte sean elegidos por el pueblo, es que tendría de esta manera el control, abogando a esta noble figura que es la voluntad popular, la voluntad de las mayorías, aunque dicho sea de paso, querida Maybord, como periodista yo documenté en su momento la consulta para decidir si se hacía o no, o se continuaba con el aeropuerto de Texcoco o si se construía el actual elefante blanco llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o AIFA. Te puedo decir y les puedo decir, amigos que nos ven y nos escuchan, que pude constatar, al igual que muchos de mis compañeros periodistas, que entre otros sesgos que tuvo esa consulta, fue que se consultó a todo mundo, a todo el pueblo bueno, menos a las personas que utilizan el avión. Se instalaron centros de votación en lugares de clase muy popular, obviamente en lugares donde ganó Morena, pero jamás, ni de chiste, hubo una sola casilla para esa consulta en lugares o en zonas donde vive la gente que utiliza el avión. Pero bueno, entonces estamos comentando, se quiere desaparecer al INE, se quiere desaparecer o en este caso hacer una Suprema Corte de Justicia a modo y desaparecer organismos autónomos. En este sentido, Lorenzo Córdoba fue muy claro, las instituciones sí se tocan, pero solo para mejorarlas, no para desmantelarlas, destrozarlas o capturarlas. Fue uno de los hechos interesantes y obviamente pues en parte de su discurso señaló que se quiere apresurar un plan de reformas constitucionales que no buscan el consenso, sino imponer una visión de parte, así lo dijo Lorenzo, profundamente autoritaria que busca la concentración y la perpetuación del
poder. Es un sentir, Maybord, que pues quienes no simpatizan con el presidente de una u otra forma han manifestado. Se percibe a un presidente que impone y que quiere crear un gobierno a modo de sus huestes, no un México en el que quepamos todos los mexicanos, en el que quepan mayorías y minorías, sino simplemente los que él tiene etiquetados como el pueblo bueno y sabio. Y finalmente, en este sentido, Maybord, se dio un hecho bastante curioso que ha llamado la atención incluso de la prensa internacional. El Zócalo capitalino tiene una bandera de México, algo que se llama la bandera monumental. Es una bandera enorme, no sería capaz de decirte las proporciones, pero sin duda el asta es un poco más grande de 20 metros. La bandera, sin exagerar, pues debe ser de 10 por 5, por lo menos. Si a lo mejor me estoy quedando corto, no quiero darle a nuestra audiencia un dato equivocado. Lo cierto es que cuando va a haber un acto de este tipo encabezado por la ciudadanía, el señor presidente ordena que sea retirada la bandera, como si quienes estamos en contra o no nos parece sus acciones y sus decisiones no fuéramos mexicanos. Parte del mensaje de Lorenzo Córdoba fue: señor presidente, la Constitución y la bandera no son nada más de ustedes, son de todos los mexicanos. Lo estoy parafraseando, no fue ese el fraseo exacto, pero sí la idea central. Entonces, con todo esto, además, se dio una situación bastante interesante. Llevamos poco más de 10 semanas que el señor López Obrador, a partir de un reportaje de Latinus, del cual no quiero hacer spoiler para que en un momento dado la gente, de hecho no sería spoiler, esto ya es noticia en diferentes medios nacionales e internacionales, la declaración que hace un supuesto integrante de la delincuencia organizada, en la cual en entrevista asegura que cuando López Obrador fue candidato en el año 2006, cárteles de la droga entregaron para esa campaña algo así como $2 millones. Esto lo dijo Carlos, la periodista Anabel Hernández, en un reportaje que publicó en la Deutsche Welle, en la que hace referencia a ese narcotraficante que testificó durante el juicio de Joaquín Chapo Guzmán, y esta, su servidora, estaba allí. El narcotraficante dijo que él mismo había llevado las maletas con los dólares para pagar la campaña electoral. En ese momento hubo un pleito y al abogado de la defensa, que era el que estaba interrogando al testigo, lo mandaron a callar. El juez lo mandó a callar y dijo: esta información no puede salir. Pero ya había salido porque la sala estaba llena de periodistas. Y eso se cayó en una época en México porque hubo una Así serie es. Entonces, justo ese es. Adelante. Sí, justo, es ese mismo caso. Es ese mismo caso, querida Maybord, y lo que ocurrió con esto es que una característica de la comunicación de este gobierno es que ellos sí o sí siempre son, según su narrativa, completamente impolutos. Y todas este tipo de acusaciones, señalamientos y demás provienen de un enemigo imaginario para ellos que son, nos llaman los conservadores, o gente que según la narrativa del presidente perdió privilegios, en fin, o sea, recordemos que se ha lanzado durísimo contra las clases medias de este país. Si aquí, según la narrativa del presidente, si eres pobre, eres bueno, y más si eres pobre y aceptas sus dádivas, pero si eres alguien que piensa distinto o que simplemente piensa, eres libre pensador, pues ya en automático eres malo y eres enemigo. Bueno, en ese orden de ideas y bajo estas acusaciones, que por cierto, esto sí, este reportaje de este narcotraficante fue hecho por el medio Latinus aquí en México, pero ya desde antes hubo una investigación de un medio estadounidense, del cual seguramente ya sabes a cuál me refiero, querida Maybord, un medio estadounidense que fue de hecho el que reveló antes que los demás esta información de que el señor López había recibido dinero del narcotráfico.
Desde ese entonces a la fecha, en la red social X se ha mantenido como tendencia el hashtag narcopresidente, lo cual evidentemente ha tenido muy enojado al señor López Obrador, quien nuevamente se victimiza. Él asegura que han sido más de 200 millones de impactos o 200 millones de publicaciones con ese hashtag. Y él asegura que eso de ninguna manera es orgánico, que son los conservadores que tienen granjas de bots y que son los bots que están constantemente torpedeándolo. ¿Por qué viene esto a colación con el evento del Zócalo el domingo, de este meeting del pasado domingo de la llamada Marea Rosa, la gente que marchó para defender al INE? Porque ahí, querida Maybort, amigos del auditorio, según las cifras oficiales del propio gobierno, fueron 90,000 personas. Habían dicho primero 100,000, después corrigieron y dijeron que son 90,000. A la plancha del Zócalo, querida Maybort, y esto lo sé porque yo fui funcionario del gobierno de la Ciudad de México, le caben 120,000 personas. Considerando la cantidad de metros cuadrados, etcétera, le caben 120,000 personas. Primer lugar. Segundo lugar, había gente en las calles aledañas. Los organizadores hablaban de cerca de 300,000 personas, creo que la cifra pudiese estar equivocada. 90,000 se me hace una cifra bastante conservadora. Vamos a dejarlo en 120,000, que son las que oficialmente le caben a la Plaza de la Constitución o Zócalo. 120,000 personas, Maybort, amigos, gritándole en su cara al presidente López, narcopresidente. De hecho, parte de las consignas era, aquí estamos los bots que dices. El señor López anunció que en breve va a lanzar una sección en su ejercicio de comunicación matutino llamado La Mañanera, o más bien dicho, tenemos que decir ejercicio de propaganda, una sección que se va a llamar ¿Quién es quién en los bots? O algo similar. La misma idea del llamado ¿Quién es quién en las mentiras? En las cuales, según él, va a salir a denunciar cuántas de estas comunicaciones están hechas por bots. Honestamente no le encuentro el sentido, aún pensándolo en términos de comunicación estratégica, porque él mismo va a ser quien va a estar inflando estos tweets o estos ejercicios en su contra. Pero por otro lado sigue alimentando esa idea de odio, esa idea de que los mexicanos que no están con él están contra de él. Pero esto va más allá. Justo ese domingo, y esto es lo preocupante, la señora Claudia Sheinbaum asumió formalmente ante el Instituto Nacional Electoral el rol de candidata de la coalición conformada por Morena, por el Partido de Trabajo y por el Partido Verde Ecologista de México. Lo preocupante es que ante medios de comunicación y a pregunta expresa sobre su opinión sobre esta marcha en defensa del INE, la señora Sheinbaum arremetió no solo contra los organizadores, no solo contra el señor Lorenzo Córdoba, sino arremetió contra estos miles de personas que participaron en la marcha. Se atrevió a llamarlos hipócritas. Su criterio de la señora es que quienes salieron a protestar no protestaron, cito, no salieron a protestar así cuando, cito, supuestamente le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en 2006 y por lo tanto todas esas personas son hipócritas. Es decir, una vez más, en esta narrativa, los dueños de la verdad son solamente ellos. Los únicos que tienen la verdad son Morena, sus aliados, en este caso el señor López y ahora la señora Sheinbaum, quienes se asumen. Querida Maybort, yo tengo ya más de 4 décadas de vida, un poquito más, como pueden notarlo ustedes. Yo no recuerdo en toda mi vida. No se nota. Yo no recuerdo en toda mi vida, querida Maybort, amigos, a un presidente metiéndose directamente con los mexicanos. Jamás. Y esto, pues vamos a ver en qué para, porque tan solo lo vemos con nuestros colegas periodistas, Maybort, un día sí y al otro también los están matando. Y las cifras aquí en México son alarmantes. Ya se ha dicho en su momento que aquí en México ha habido más muertos que en Irak, por ejemplo, en tiempos de guerra.
Y lo preocupante es que, según los organismos que estudian el fenómeno, pues muchas de estas muertes no son tanto por el crimen organizado, son por el propio Estado en sus diferentes niveles. Recordemos que hay 3 ámbitos de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Y dentro de todos esos ámbitos, 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, es muy preocupante porque quienes ostentan el poder, hoy el presidente López, mañana posiblemente la señora Sheinbaum, dependiendo del resultado de las elecciones, están alimentando este odio y esta relación de si no estás conmigo es que estás contra mí. Y si eres pobre, aunque seas ladrón o que seas un criminal, hay que abrazarte porque pobrecito, eres criminal porque eres pobre. Digo, Maybor, tú tienes muchos años estudiando el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional. Por favor, dime cuántos criminales organizados tienes conocimiento que sean pobres. Muy En poco, fin. muy poco. ¿Sabes qué es lo que pasa, Carlito? Que el narcotráfico hace que haya una economía paralela y los narcos grandes, como por ejemplo el Chapo Guzmán, la fiscalía no le quitó ni $1. ¿Y por qué? Porque los narcotraficantes no tienen el dinero metido en un banco o Claro. depósitos a plazos fijos. Ellos no usan eso. Ellos utilizan las famosas caletas o las inversiones a través de terceros, que son sus testaferros. Todavía andan buscando los testaferros de Joaquín El Chapo Guzmán y no los van a conseguir. No los van a conseguir, así como no van a conseguir los de Nicolás Maduro y los otros, porque los narcotraficantes saben muy bien cómo esconder la plata. Hay un paralelismo en el sector económico que sirve para mover el dinero hoy en día. Gracias a las monedas digitales, a las criptomonedas, el asunto se pone inclusive mucho más beneficioso para los narcos. Hablando de narcos mexicanos, Carlos, la Fiscalía del Distrito Este de la Ciudad de Nueva York dio a conocer una nueva acusación que tiene que ver con el líder del cartel de Sinaloa, que todavía no ha sido ni arrestado, ni nadie lo ve. Es como si fuera un fantasma, pero toda la gente sabe que existe. Se trata del Mayo Zambada, este individuo que desde hace mucho tiempo se viene hablando de que el cartel de Sinaloa tenía 2 cabezas. La famosa, la que hacían película, la que se veía en los medios de comunicación, que era el legendario Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua. Hoy en día está en la prisión de Alcatraz, bajo llave, imposible de que salga, salvo que sea ya muerto. No se sabe todavía si va a haber algún acuerdo entre Biden y Andrés Manuel López Obrador, pero por ahora está allí preso y sentenciado a cadena perpetua. Y había otro, que hay algunas fotografías que han tomado algunos periodistas mexicanos. Él ha dado muy pocas entrevistas. Hay una que se hace referencia, incluso en la misma acusación, pero hoy en día el Mayo Zambada, que se supone es la cabeza de, luego que el Chapo Guzmán está guardado bajo llave, él es el que opera, ¿no? Porque el Chapo no puede operar de la cárcel, no tiene comunicación, no es posible. Los hijos, los chapitos, estaban organizando esa otra parte. Pero el Mayo Zambada es acusado de ser el líder de la importación y producción de fentanilo. Y por supuesto que el fentanilo es la droga más fuerte que ha superado a la cocaína, porque el fentanilo ha llevado la vida ya, han muerto más de 120,000 personas según la última cifra, que no es la actualizada, con sobredosis de fentanilo, y hay miles y miles de personas que están en situación vegetativa, viva, pero vegetales, y por ende un costo enorme para la sanidad pública de los Estados Unidos. El gobierno dice que el Mayo Zambada es el responsable. Aquí se había manejado otras hipótesis, como por ejemplo que eran los narcotraficantes chinos, que por cierto han llegado miles por la frontera sur de los Estados Unidos, pues está abierta, y se ha visto
mucho hombre entre 18 y 30 años chinos, de nacionalidad china, allí haciendo cola para entrar a los Estados Unidos y por supuesto que entran y hacen lo que mejor le venga en gana porque no hay control en la frontera. Entonces te pregunto, ¿qué se dice del Mayo Zambada, este personaje tan extraño que no tiene huella, que nadie lo consigue, que se supone que vive en las montañas de Sinaloa, pero nadie lo ve, pero existe? Adelante. Gracias, Karen Maybord. Pues, como comentábamos, fuera de los temas de política es poco lo que está en boca de los mexicanos, en boca de la opinión pública de México, aunque definitivamente sí se ha informado que de hecho esta acusación, este señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses sería el quinto. Tiene que ver las anteriores con la fabricación, como bien lo mencionas, para fentanilo, que es este más actual, pero además está acusado de asesinato, lavado de dinero, distribución de cocaína y distribución también de heroína, así como de metanfetaminas y ahora el fentanilo. Esto último es importante destacar que en específico este cártel de Sinaloa, por lo menos es así que es la percepción de buena parte de la opinión pública, reciben una deferencia, un trato, por decirlo menos, especial por parte del presidente López. Y esto no es una mera percepción de sus opositores o de los adversarios, como nos llama él, sino cabe recordar que en años anteriores, 2018 para ser exactos, si la memoria no me es infiel, 2019, cuando fue capturado uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, ¿qué ocurrió? Lo tenían capturado ya listo para ser trasladado a un centro de máxima seguridad y el propio presidente fue quien ordenó que se le dejara en libertad, aduciendo que de no haber sido así, se habría llevado a cabo lo que él llamó un baño de sangre o que ocurriría una situación así delicada. El hecho es que fue dejado en libertad. También no podemos dejar de señalar ese momento retratado por las cámaras y micrófonos de los reporteros y que llegó a constituir una especie de momento histórico cuando el señor López saludó de mano a la afinada señora, que en paz descanse, la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, directamente hasta su camioneta, en un gesto que por diferentes medios fue identificado como un gesto de pleitesía. Si a esto le sumamos que en términos generales, declaraciones recientes, por ejemplo, que el pueblo que el presidente dice defender, le solicitaban la intervención del ejército para frenar acciones del crimen organizado, acciones de extorsión, principalmente asesinatos y demás, el presidente responde que los criminales organizados también son pueblo, que el ejército no está para realizar esas labores, que no está para reprimir y de alguna u otra manera insistentemente vuelve a caer en su ya famosa frase célebre, abrazos, no balazos. Que por cierto, esa frase no es de él, esa se la fusiló al exgobernador de Nuevo León, el Bronco, cuando en 2018 estaban en un debate presidencial y que precisamente este personaje conocido como el Bronco fue quien dijo esa frase, que después ya la acuñó y la hizo suya Andrés Manuel López Obrador. Eh, en fin, el tema, querida Maybord, es que a todas luces ha sido muy notorio esta deferencia. Entonces, llama la atención cuál será el mensaje. ¿Qué estará pasando en los Estados Unidos? ¿Qué pasará en esas reuniones de alto nivel? ¿Qué es lo que se negocia? Lo que la opinión pública considera aquí en México y que es un asunto bastante delicado, que sí es de interés nacional de los Estados Unidos terminar con estas cadenas de producción y distribución de fentanilo, sí, es una prioridad acabar con las cabezas, pero por otro lado, el presidente de México tiene una moneda de cambio llamada frontera. Algo tan simple como dejar libres, transitar libremente a los
los ciudadanos que por diversas razones, muchos de ellos obviamente, como es el caso de nuestros hermanos venezolanos, que tienen que salir huyendo de su país natal para escapar de una dictadura, lamentablemente para llegar a un país donde se está construyendo otra, es algo tan fácil como que el presidente López deje abierta la puerta y deje llegar a toda la migración a la frontera sur de los Estados Unidos y decirle a Estados Unidos, ese es tu problema. Entonces, eso obviamente es opinión, eso no subrayo ni aseguro, no tengo elementos para decir que eso es la realidad, pero son las opiniones que diferentes analistas tienen aquí en México y sí, la percepción que tenemos muchos mexicanos de que esa pudiera ser la moneda de cambio. Vamos a ver al final del día qué es lo que ocurre. Al final, el gobierno del señor López está por terminar. En los Estados Unidos ya se empieza a vislumbrar también la llegada de lo que podría ser un nuevo gobierno o simplemente cambios en la dirección política del país, en la presidencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sin duda no es un asunto menor el trato que se ha dado aquí y mientras tanto seguimos viviendo en un país en el que un día sí y al otro también la cifra de muertos por violencia sigue creciendo, siguen creciendo delitos como el feminicidio y aunque al presidente no le gusta que se diga, el número de muertos en su sexenio ya superó por separado al sexenio de Calderón, ya superó por separado al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, o por lo menos ya está muy cerca de hacerlo. Entonces, y faltan todavía, estamos en febrero, faltan por lo menos todavía 6 meses de este gobierno, que recordemos que en esta ocasión ya no durará hasta diciembre, como solía ser. Tradicionalmente el 1 de diciembre tomaban posesión los nuevos presidentes, ahora en esta ocasión será en el mes de octubre, querida Maybert. Interesante ese cambio. Hay otro aspecto, Carlos, de la política mexicana que yo me estaba enterando que no se veía con tanta, si se quiere, frecuencia en México, más no aquí en Estados Unidos. Se trata del aspirante independiente a la presidencia, Eduardo Verástegui, actor muy conocido, particularmente en la zona de Los Ángeles, de California, en Estados Unidos, pero él está aspirando a la presidencia, lo hemos visto, de hecho va a estar presente en la CIPAC esta semana, nosotros vamos a estar allí. La CIPAC es la conferencia conservadora de América y él va a estar allí. Eduardo Verástegui ha estado en otras oportunidades, nosotros lo hemos visto. Y lo vimos también en esa película Sonidos de Libertad. Pero se ha anunciado una investigación autorizada por el Instituto Nacional Electoral para indagar la campaña de Eduardo Verástegui por supuestas transacciones ilegales que habrían financiado su recolección de firmas. Hay un comunicado que dice que el INE México, usando dinero público y su plataforma de poder para golpear a los ciudadanos que queremos rescatar a México de las garras que los mismos corruptos de siempre han construido, esos corruptos que le han quitado y le siguen quitando a nuestro país sus bienes, están atacándonos. Esto lo escribió Verástegui en la red social X y dijo que el INE, como ya lo viene haciendo descaradamente, vuelve a golpear a los ciudadanos independientes en una clara acción para proteger a los dueños del poder ante quienes se arrodilla. Necesitamos que el poder regrese a su legítimo dueño, que es el pueblo. ¿Qué se dice allá de esto, Carlos? Crea Maybord, aquí es muy importante destacar que si bien pues hablamos de un aspirante presidencial, si bien hablamos de una figura pública, de un actor bastante conocido precisamente por esta actividad en el mundo del entretenimiento, es alguien que no tiene
tanto reflector como lo tienen las dos principales aspirantes presidenciales. Me refiero a la señora Sheinbaum y a la señora Xóchitl Gálvez. En el caso de Verástegui, vaya, tiene todavía alguien con más visibilidad encima, que es el candidato o aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Entonces, desafortunadamente lo que ocurre con el señor Verástegui, o que ha venido ocurriendo hasta ahora, es que se le ha tomado con poca seriedad, porque lamentablemente pues ha tenido sí algunas situaciones, algunas afirmaciones muy desafortunadas, o incluso algunas apariciones que por diferentes sectores de la sociedad mexicana, incluidos varios sectores que no simpatizan con el presidente López Obrador, pues que no les pareció, por ejemplo, verlo en primer plano con el señor Milei, que dicho sea de paso, muchas personas aquí en el país no les gusta tampoco lo que llegan o pueden llegar a considerar como ultraderecha. Entonces, sí, es muy importante esto que está señalando. Sí existe esta acusación por parte del Instituto Nacional Electoral, y como bien comentabas, ya la respuesta llegó el día de hoy del propio Verástegui, acusando al INE de golpear a los ciudadanos que quieren rescatar a México de las garras de los mismos corruptos de siempre. La gran duda que hay con él, y dicho sea de paso, hay que decirlo también con todas sus letras, de igual manera con el señor Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, es si realmente están con quién, a favor de quién, del pueblo, como dicen, o le están haciendo el juego a Morena para eventualmente dividir al voto opositor. Que dicho sea de paso, esto no lo digo yo, aunque me hace todo el sentido del mundo. Lo dicen colegas que en diferentes columnas que pueden buscar nuestra audiencia, encontrarán que no es una opinión en solitario, son ya diferentes analistas, diferentes columnistas, los que coinciden que por ahí pudiera venir este juego. La realidad es que no es un asunto menor. Hablar de una investigación por parte del INE es algo que podría dejar al señor Verástegui fuera de la contienda. Obviamente, él pues va a decir que el árbitro está defendiendo a los dueños del poder al que se arrodilla, o por lo menos así estoy citándolo textualmente. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, ver qué es lo que determina el Instituto Nacional Electoral, si en un momento dado determina que este hecho es constitutivo de alguna una sanción que lo pueda dejar fuera, o simplemente queda en una multa que asciende a 144,000 pesos, es decir, poco menos de 10,000 dólares, hablamos de algo, 9,000 dólares y algo, que hay que decirlo, Maybort, para los actores políticos, eso, una cantidad así, pues es nada. Pero Para un ciudadano común. yo me pregunto, Carlos, ya va. Yo me pregunto, ¿por qué el INE actúa contra Eduardo Verástegui y por qué no actúa cuando hay denuncias de que el narcotráfico financia las campañas electorales? Es una buena pregunta, querida Maybort, aunque en el caso específico de lo más que ha sonado en estos días, que fue referente al presidente López, es también importante señalar de manera puntual que esas acusaciones se refieren a la campaña de 2006, aquellas elecciones en las que resultó electo como presidente de México Felipe Calderón. Pero aún así, tienes completa razón. Pero era el INE, no era otro, era el INE. Sí, Era el INE. efectivamente. Era Hasta entonces, se sepa, no hay ningún tipo de investigación cuando se trata de señalamientos del narcotráfico pagando candidatos, que son muchos. pues Eh, sería, con este muchacho que es conservador y que en México la línea conservadora no tiene espacio. No hablemos de la ridiculez del término ultraderecha, porque eso es una herramienta narrativa del socialismo del siglo XXI y de la izquierda. Un muchacho conservador, pro vida, etcétera, que tiene una
si se quiere, se asemeja en una agenda a otros conservadores. No es ultraderecha. La ultraderecha, repito, es un adjetivo utilizado por la izquierda para destruir a sus opositores en un cerebro de gente que no tiene la concepción desde el punto de vista conceptual, académico y teórica de lo que significa ultraderecha o lo que significa ultraizquierda. Es simple y llanamente una pieza narrativa de desviación de lo que es la conceptualización del opositor. Por ende, consideramos que este tema tenemos que plantearlo con una lupa, porque él sí y los otros no. Importante. Por cierto que en esta próxima parte del programa vamos a estar conversando sobre la diáspora venezolana, sobre la inmigración que se ha generado, porque volviendo, Carlos, a la narrativa que se quiere imponer, tenemos al presidente Gustavo Petro de Colombia, que ha estado planteando que toda la inmigración que se ha generado es producto de las sanciones que ha impuesto el imperio perverso y la Comunidad Europea. Nicolás Maduro y todos sus aliados han estado tratando de vender esta narrativa y según la cual pues la inmigración venezolana no se debe al caos del régimen y a la situación que se vive producto del régimen como tal y de su actuación, sino que es producto y por culpa de Estados Unidos y la Comunidad Europea que impusieron sanciones a unos sujetos tan corruptos como Nicolás Maduro y el grupo que le acompaña. Por eso vamos a darle la bienvenida a esta hora a David Smolansky. Él ha estado trabajando el tema y documentando la inmigración y lo ha hecho de una manera muy, con observaciones muy claras que dejan claro también la narrativa falsa de tanto Petro como del régimen de Nicolás Maduro. Bienvenido, David Smolansky, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Mervor, muchas gracias por la invitación. Saludos, Carlos. Buenas noches. Bueno, un placer estar acá, conectado en Sin David, Filtros. En Sin Filtros y Sin Censura, aquí no hay censura, así que puedes hablar todo lo que quieras. David, explícanos esto, cómo tú lo ves. Nicolás Maduro, Gustavo Petro y compañía ahora están culpando a las sanciones del desastre que hay y de la enorme huida de venezolanos del país. Adelante. Bueno, yo primero quiero ser ante esto categórico, ¿no? Quien les habla tiene 6 años y medio exiliado y de esos 6 años y medio, 5 trabajé en la Organización de Estados Americanos en una oficina especial que creó el secretario general para abordar esta crisis migratoria venezolana. Estuve allí desde el año 2018 hasta junio del año pasado, en 2023. Y en esos 5 años, digo específicamente en esa experiencia que tuve, porque mi trabajo no ha, digamos, cesado en aras de los migrantes, pero en esos 5 años, Mervor y Carlos, tuve la oportunidad de recabar cerca de 1.000 testimonios de venezolanos y venezolanas desde Canadá hasta Argentina. Hice 11 visitas oficiales, perdón, hice más de 20 visitas oficiales a 14 países del continente. Y en esos casi 1.000 testimonios que recabamos, no hubo ni un migrante que me dijera que se fue del país por las sanciones. Y cuando hablo que no hubo ni un migrante, me refiero a adultos, me refiero a jóvenes, me refiero incluso a personas menores de edad que entrevistamos, mujer, hombre, no importa si eran familias que se iban de Caracas, del Oriente, de los Llanos. El venezolano no se ha ido por las sanciones. Aquí hay 5 determinantes muy claras que nosotros reflejamos en distintos informes y que recientemente yo colocaba en mis redes sociales. En primer lugar, y perdónenme que me extienda, la emergencia humanitaria compleja. Según el Programa Mundial de la Alimentación, no según David Smolansky, según el Programa Mundial de la Alimentación, en Venezuela llegó a haber 9.3 millones de personas que no podían comer 3 veces al día. Lamentablemente nos convertimos en la población más grande del hemisferio occidental que no puede comer 3 veces al día y la cuarta más grande del mundo, solamente comparables con Yemen o la República Democrática del Congo. En segundo lugar, la inseguridad, Mayor. La inseguridad en Venezuela siempre ha sido una constante
para que la gente huya. De hecho, las primeras olas migratorias, la de clase media, esas primeras olas migratorias que sobre todo llegaron a los Estados Unidos, a Miami, a Houston, a Nueva York, a Madrid, que era clase media, precisamente se habían ido por la inseguridad. Fueron víctimas de secuestros, de robos, se le metieron en su casa y la inseguridad ha sido una constante y luego en los sectores populares, evidentemente, los homicidios. Venezuela, desde el año 1999, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, más de 400.000 personas han sido asesinadas por el AMPA. O sea, la gente habla a veces de inseguridad en América Latina y se refiere a países como México, Honduras o Brasil. Venezuela ha sido el país más violento de la región desde que empezó el siglo. En tercer lugar, el colapso de los servicios básicos. 70% de la población no cuenta con agua potable o un servicio eléctrico de manera regular. Cuarto lugar, la violación sistemática de los derechos humanos. Según el Foro Penal, en los últimos 10 años ha habido cerca de 16.000 detenciones arbitrarias. Yo quiero que escuchemos esto. 16.000 detenciones arbitrarias ha habido en Venezuela en la última década. Eso es la mitad del estadio universitario. La mitad, imagínense, la mitad del estadio universitario en un calabozo. Más de lo que encarceló Videla en Argentina. Y eso sin contar todas las amenazas, represiones, etcétera. Pues evidentemente, pues muchas personas, especialmente jóvenes, después de esa protesta de 2017, se fueron del país. Y en quinto lugar, el colapso económico. Era una moneda pulverizada, la inflación más alta del mundo en los últimos años, una economía que se redujo en algún momento y llegó a ser el tamaño de Trinidad y Tobago, imagínense ustedes. Entonces, esas son las determinantes. Quien me está escuchando, y perdóname que me extienda, pero me está diciendo, bueno, David, ya no sabemos esa historia. Y me pasaba muchas veces cuando yo a estos países, bueno, sí, ya nosotros sabemos que no por la falta de agua, porque no hay luz, o porque la inseguridad, que nosotros sepamos, no quiere decir, uno, que el mundo sepa. Especialmente, cuando me refiero al mundo, no me refiero necesariamente a los gobiernos, ya me voy a referir a eso, me refiero al ciudadano común y corriente. O sea, no necesariamente que nosotros sepamos por qué no fuimos, eso lo entiende un peruano, un ecuatoriano, un panameño, un colombiano o un estadounidense. Punto número uno. Y punto número dos, es necesario que contemos nuestra historia para revertir las narrativas tendenciosas y manipuladoras de gobernantes en la región. Porque decir que los venezolanos no hemos ido por las sanciones, por el bloqueo, es darnos una cachetada, es burlarse de nuestra tragedia, es no saber lo que es estar en Maturín y levantarse y no tener agua potable para bañarse, es no saber estar en Calabozo e irse a dormir y no tener luz para por lo menos tener una lamparita en la mesa de noche, es no saber estar en un sector popular de Caracas e irte a dormir bajo el ruido de las balas, es no saber lo que una madre lo que es levantarse y no tener la fórmula para su bebé recién nacido. Entonces, si nosotros no contamos nuestra historia, nadie la va a contar por nosotros y por eso yo he dedicado sistemáticamente no solo a promover políticas que protejan y que atiendan a los migrantes y refugiados, que lo dicen Noea, sino a través de testimonios evidenciar, bueno, por qué nos hemos ido. Porque cuando hay una guerra, como lo que está ocurriendo en Ucrania, que ha sido invadida por Rusia, se entiende cómo la gente se va. O un país que sea víctima de un huracán o un terremoto, se entiende por qué la gente se va. Pero como en nuestro caso no había una guerra convencional, ni tampoco había una catástrofe natural, cuesta el triple explicar pero sépanlo, hoy hay más migrantes venezolanos, hoy hay más refugiados venezolanos que ucranianos y que sirios. La crisis migratoria más grande del planeta no está en Medio Oriente y no está en Europa, está acá en América. Así es, David, hay una posición también del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que aprovechó la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para plantearle más o menos lo mismo que denunció Gustavo Petro. Si le levantan las sanciones al régimen de Nicolás Maduro y también al régimen de los Castros, entonces se acabaría el problema de la inmigración. Carlitos, adelante. Sí, justo ahorita que estaba escuchando esto, lo que me estaba viniendo a la mente, querida Maybord y querido David, es un fenómeno muy interesante. Gracias a la narrativa que ha construido aquí Andrés López, cuando alguien hace alguna crítica, de inmediato viene la respuesta, es que lo que pasa es que eres fifí, o es que eres conservador, o es que eres adversario. ¿Dónde estabas cuando? Es una de mis favoritas, ¿eh? ¿Dónde estabas cuando el fraude de 2006? ¿Dónde estabas cuando tal, no? Ya por ahí hubo alguna
Alguien alguna vez me llegó a cuestionar que dónde estaba yo en los 90, pues estudiando la prepa, brother, pues ¿dónde voy a estar yo hace 40 años? ¿Qué tiene que ver esto con lo que te quiero preguntar, David? Tú acabas de mencionar que es importante que se conozca la historia de lo que ustedes ya vivieron. Te pregunto abiertamente, aquí en México, ¿has percibido que las personas quieran escucharla? Es decir, se trata de un asunto serio, de un asunto bastante serio. ¿Qué tanta disposición has encontrado en mis paisanos de querer objetivamente conocer qué es lo que ha pasado allá y tomarse en serio el mensaje que les quieres transmitir? Fíjate, Carlos, y te agradezco la pregunta, porque yo creo que ha sido muy diferente el mexicano de a pie con respecto al venezolano a lo que ha sido el gobierno, ¿no? En México, México es uno de los países más inconsistentes en publicar realmente cuántos migrantes venezolanos hay allí. Yo puedo entender, doy el beneficio de la duda, yo puedo entender que en parte ocurre porque hay un flujo migratorio de tránsito muy grande, que no se quiere quedar en México, sino quiere llegar a los Estados Unidos. De hecho, desde octubre del 2021 hasta la fecha, en estos últimos 2 años y medio, más de medio millón de venezolanos ha ingresado a los Estados Unidos por la frontera sur. Obviamente, todos pasaron por México. La mayoría de los 500.000 que estoy hablando lograron permanecer en los Estados Unidos. Habrán otros que fueron expulsados de los Estados Unidos y terminaron en México. Técnicamente en México entonces hay 150.000 migrantes venezolanos. De la mayoría, o por lo menos los que tuve la oportunidad de trabajar, estaban muy agradecidos de cómo habían sido recibidos por la sociedad mexicana. Pues muchos, a diferencia de otros países en Latinoamérica, de una manera relativamente rápida, pudieron conseguir empleo, incluso algunos pudieron iniciar emprendimientos, jóvenes estudiando en buenas universidades, o por ese lado sí. Lo que se sentía mal era cómo el gobierno de AMLO distorsionaba nuevamente la realidad, hablando de que los venezolanos que llegaban a ese país llegaban por las sanciones y sabemos que no, ya yo expliqué por qué han llegado a México. O sea, ¿ustedes creen realmente cuán mal la situación puede estar en un país para que una madre con un niño recién nacido camine un continente entero? Camine de Venezuela a Estados Unidos. ¿Cuán mal tiene que estar? Yo siempre hacía una analogía cuando hacía esas presentaciones aquí en Estados Unidos. Y eso es como que una persona empieza a caminar desde Nueva York, donde está Melbourne, y termina en Los Ángeles. Esa es aproximadamente la distancia que se camina. ¿Cuán mal tiene que estar una situación en un país para que uno camine un trayecto similar a Nueva York, de Nueva York a Los Ángeles? Imagínense el desespero, la pesadilla, etcétera. Entonces, decir que son las sanciones, pues evidentemente es darle una cachetada a quienes hemos padecido esa tragedia en Venezuela. México sí debo decir, y afortunadamente se ha mantenido, eso arrancó el gobierno de Peña Nieto, que a través de la Comar, la Comisión de Ayuda al Refugiado, eh, eh, a los venezolanos se les está otorgando el estatus de refugiado en México. Solo que se le otorgaba, a diferencia de Brasil, no de manera colectiva, sino individual. O sea, una persona iba con su caso a la Comar, se le hacía pues un interrogatorio, se le pedía una documentación, se evaluaba y luego se le daba la respuesta si sí o no. Bueno, imagínense ustedes que en México llegamos a tener, yo no sé si eso ha cambiado, una tasa de aprobación superior a la de los sirios. O sea, llegó un punto que el 99.3% de los venezolanos, 99.3% de los venezolanos que solicitaban refugio ante la Comar era aceptado, mientras que los sirios estaban como en 93%. Eso arrancó en el gobierno de Peña Nieto y debo decir que se mantuvo durante el de AMLO. Ahora AMLO lo mantiene, digamos, sin darle mucha visibilidad. Los trámites están tardando más, eso también pues me lo han dicho, en cierta forma también han llegado más venezolanos. Ojo, estoy tratando de no apasionarme, yo estoy hablando aquí con datos, con estadísticas, con cifras, con testimonios y evidencias. Y lo que creo que, digamos, es una demostración de que eso no frena la migración. México empezó a pedir visas
a los venezolanos. De hecho, cuando uno ve el mapa, desde Canadá hasta Panamá, no hay país que no le pida visa a los venezolanos. Todos los países, desde Canadá hasta Panamá, nos piden visa. Y aún así, pidiéndonos visa, 500.000 de personas atravesaron toda esa región del continente. Entonces, yo creo que, bueno, que las últimas declaraciones de AMLO, como de Petro y el propio Lula, donde desde que llegó Lula, por cierto, al gobierno, esto poco se sabe, pero desde que llegó Lula a la presidencia en Brasil, más de 100.000 venezolanos han llegado a Brasil. Más de 100.000 venezolanos han llegado a Brasil. Creo que es un fenómeno difícil de explicar porque bien sabemos que Lula es aliado de Maduro. Pero bueno, está el desespero de los venezolanos que, mira, cuando uno se va de manera forzosa, uno no elige a dónde va, uno va donde puede. Y muchos han llegado a Brasil. Entonces, bueno, si Brasil ya tiene cerca de 500.000 de venezolanos, Colombia tiene 3 millones de venezolanos y México tiene 150.000 venezolanos. O sea, entre los tres países hay al menos 3.650.000 venezolanos. Bueno, hablar de las sanciones es bastante irresponsable e, insisto, denigrante hacia quienes hemos padecido una tragedia de dimensiones bíblicas. Pues. David, ¿cuál es el monto que tú manejas hasta el momento del número de venezolanos que ha salido del país? Que ha salido buscando no solamente el tránsito, sino también un estatus. Yo con esto soy muy responsable, Melbourne, porque siempre hay la tentación de algunos de o aumentar la cifra o minimizarla, ¿no? Por un fin político. La cifra oficial, el número de migrantes y refugiados a la fecha, según Naciones Unidas, que nosotros trabajamos de cercano cuando estaba en la OEA, son 7.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Eso tiene unos meses que no se ha actualizado. Eso que estoy comentando fue de finales de 2023. Yo especulo, quiero dejarlo muy claro, yo especulo que ya podemos estar llegando a los 8 millones de migrantes y refugiados. Yo creo que entre la última vez que se publicó ese informe, que si mal no recuerdo, creo que fue en noviembre, a la fecha, probablemente 200 o 300.000 venezolanos se hayan ido y ya podemos estar por los 8 millones o cerca de los 8 millones, porque se está yendo en promedio 1.200 venezolanos diarios. Entonces, una matemática simple, se te están yendo poco más de 30.000 venezolanos al mes. En el último trimestre se te pudieron haber ido al menos 100.000 venezolanos. Entonces si no se está en 8 millones, se está cada vez más aproximando esa cifra, lo que representa el 25% de la población venezolana. Eso quiere decir que de cada 4 venezolanos, ya 1 no vive en el país. ¿Pero qué quiere decir 8 millones de migrantes y refugiados? Bueno, eso es el doble de la población de Uruguay. El doble de la población de Uruguay. Eso es más que toda la población de Panamá. Eso es más que toda la población de Costa Rica. El doble prácticamente de la población de Costa Rica. Pero vámonos a otros continentes. Eso es más que toda la población de Noruega. Eso es más que toda la población de Irlanda. Eso es más que toda la población de Nueva Zelanda. Entonces yo cuando a veces veo estos esfuerzos de Noruega por facilitar la negociación que hay en Venezuela, yo algunas veces he tuiteado y he dicho, bueno, ya la población migrante venezolana duplica a toda la población de Noruega. De hecho, cuando arrancaron las negociaciones en el año 2019, que fueron las primeras negociaciones, tú te acordarás, Melbourne, en el año 2019, éramos 4 millones de migrantes y refugiados. Al día de hoy, 5 años después, somos 8 millones de migrantes y refugiados. Entonces, esa es la cifra actual. Y mira esto, que es la irresponsabilidad que dijo el presidente Petro. Si los venezolanos en Colombia fuesen una ciudad, ya sería la cuarta más grande de Colombia. Solo Bogotá, Medellín y Cali tienen una población de más de 3 millones de personas. Imagínense ustedes lo que se ha convertido en la migración venezolana. Y bueno, ha pasado lo que quizás muchos nunca se imaginaron, que es que los venezolanos empezaron a llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Las primeras olas migratorias venezolanas, bueno, pudieron llegar en avión, tenían su visa, y bueno, luego buscaban los mecanismos legales para quedarse. Eso ha cambiado drásticamente. Ahora 500.000 de venezolanos al menos ha llegado a este país. Digo este país porque yo me encuentro acá en los Estados Unidos también, por la frontera sur, obviamente la mayoría indocumentados, por eso se ha implementado el TPS, eso se ha quedado corto. Y yo lo vengo diciendo, Carlos y Melbourne, mientras Maduro
permanezca en el poder, lamentablemente más venezolanos seguirán huyendo. Si en Venezuela no hay un cambio político este año, por la vía que sea, que en este caso María Corina ha sido muy clara en la vía electoral. Si no hay las condiciones en Venezuela por unas elecciones libres que permitan un cambio político y una transición democrática, de 8 millones de migrantes y refugiados que ya hoy somos o que estamos cerca de ser, bueno, no se extrañen que lleguemos a los 9 o los 10 millones si Maduro permanece en el poder. Eso no solamente nos afecta a nosotros, no solamente nos rompe a la familia, nos desprende de donde nacimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Eso afecta al continente. El continente ya no tiene hoy respuesta. No hay presupuesto, no hay servicios, no hay infraestructura, no hay un mecanismo consensuado en la región para darle protección a tanta gente para que además se sumen 1 o 2 millones de personas más a deambular por el continente. Y quienes me dicen, ese es tu negocio, tú te alegras de eso. ¿Ustedes creen que yo me alegro de estar 6 años y medio exiliado? ¿Ustedes creen que yo me alegro de tener a mis padres que no puedo ver y van envejeciendo si yo puedo estar cerca de ellos mientras mientras envejecen? ¿Ustedes creen que yo me alegro de ser una tercera generación que tuvo que emigrar por el comunismo? Para nada. Yo lo que más quisiera es que la migración forzosa frenara. Yo lo que más quisiera es que quienes hoy estamos desterrados pudiéramos volver. Yo lo que más quisiera es que tanta gente talentosa y capacitada en el exterior pudiese volver a Venezuela y pudiese aportar para la reconstrucción. Si yo cuando digo esto, estas proyecciones, yo no me alegro, yo no me regocijo de la felicidad, todo lo contrario, me da una profunda tristeza, pero sería bastante irresponsable no decirlo. Quiero aprovechar porque en Nueva York, David, Carlos, en estos momentos se está viviendo un fenómeno con un grupo de venezolanos, que son como las manzanas podridas, que llegaron por la frontera sur y empezaron a venir a Nueva York, se benefician de todas las ayudas sociales que tienen y de paso empiezan a delinquir. Y eso ha generado una posición por parte del grueso de los neoyorquinos anti-venezolano. ¿Por qué? Porque un grupo de personas que vinieron buscando asilo cayeron a golpes a un policía, empezaron a robar las tiendas. Ese es como el nuevo hombre de la revolución, que se mezcló con un grupo que vino a buscar una opción para poder sobrevivir desde el punto de vista económico y huyendo políticamente de un régimen de las características de Maduro. La xenofobia es un factor muy difícil porque rompe la fibra de la sociedad y por supuesto que rompe esa estructura y la adaptación que puede tener un venezolano hacia esa nueva sociedad. Y las manzanas podridas, que en materia de guerra híbrida se señala que son herramientas que utiliza el régimen, la misma guerra híbrida, como mecanismo de socavar los venezolanos que están saliendo, a los gobiernos que están tratando de ayudar y por supuesto todos estos beneficios que trae para la inmigración. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque hoy en día eso nos está haciendo muchísimo daño reputacional y aquí en Nueva York lo vivimos todos los días, pero también en otros lugares y en otros países inclusive adelante. Pero Melbourne, yo creo que en primer lugar, vuelvo a lo que dije antes, los flujos migratorios de venezolanas y venezolanos se desbordaron. Y nadie pronosticó que iba a llegar a 8 millones o cerca de 8 millones, y mucho menos se pensó que iban a llegar tantos venezolanos a Estados Unidos por la frontera sur. Porque esta crisis realmente arranca en el 2014, se están cumpliendo 10 años de este éxodo sistemático, por llamarlo así. Y realmente hasta el año 2021, la abrumadora mayoría de las personas llegaban a países de América Latina y el Caribe. Digamos, el fenómeno de venezolanos cruzando la selva del Darién, pasando por Centroamérica, atravesando México y llegando a Estados Unidos, realmente arranca en el año 21, que ahí podemos tener unas consideraciones subjetivas. Yo tengo mi opinión al respecto porque eso sucedió, ¿no? Hay de todo y lo podemos hablar si hay tiempo, ¿no? Yo creo muy importante, Melbourne, Carlos, Melbourne, tú como periodista, es muy importante no estigmatizar. Yo creo que sobre todo eso es una labor, y me tomo el atrevimiento de decirlo, del periodismo, de estigmatizar. Yo, perdóname que te hable como alguien que fue alcalde, donde yo era alcalde en el Hatillo, teníamos una comunidad muy grande de portugueses e italianos. Y
fue un municipio en su momento muy complicado en materia delictiva, sobre todo por los secuestros. Teníamos robos y tal, que afortunadamente después de 3 años y medio logramos disminuir. Pero en ningún momento tuviste en mi gestión decir un portugués cometió un tal delito o para nada. O sea, el delito lo comete un delincuente independientemente de su raza, de su religión o de su nacionalidad. Yo creo que es muy importante no estigmatizar, porque si se estigmatiza, la xenofobia aumenta significativamente. Dos, estigmatizando, también se corre el riesgo a que cualquier venezolano común y corriente esté en Nueva York, esté en Washington, en Miami, o como hay muchos hoy en día donde uno menos se lo imagina, que si en Memphis o en Indianápolis o en Kansas City, sea criminalizado, ¿no? E inmediatamente se piense que es un delincuente cuando lo que está es trabajando. Porque la abrumadora mayoría de los venezolanos, migrantes y refugiados, estén donde estén, sobre todo en este país, le echan pichón, como decimos nosotros. Se paran a las 4 o 5 de la mañana y tienen 2 y 3 trabajos. Muchos arrancan en la mañana siendo camarero en un hotel, para irse a un restaurante a trabajar en la tarde, para terminar la noche a lo mejor sirviendo unos tragos en un bar. Y cuando ves el día, que trabajaron 14, 16 horas, duermen 5 horas y vuelven al día siguiente. Y vuelven al día siguiente. Entonces es muy injusto con esa población que se gana la vida honestamente y con mucho sacrificio, y que incluso muchos ayudan a su familia, aún en Venezuela, con el trabajo que hacen acá, estigmatizarlos o criminalizarlos. Ahora, ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo? Cuando usted es migrante y refugiado, yo siempre lo he dicho, usted tiene derechos. Derechos que deben ser garantizados, que tienen que ser respetados. Pero también tienes deberes. También tienes deberes. Y uno tiene ya que obedecer las leyes y las reglas del país que llega. Yo siempre pongo un ejemplo muy pedagógico, ¿no? Usted tiene su casa y le toca mudarse una semana a casa a un amigo. A lo mejor usted tiene la costumbre de cenar a las 9 de la noche. Ese amigo tiene la costumbre de cenar a las 7. Bueno, y usted no está en su casa, usted está en casa de su amigo, usted tiene entonces que cenar a las 7. A lo mejor usted tiene la costumbre de que usted se levanta tranquilo a las 10 de la mañana y no hay problema. Este señor se levanta a las 7 de la mañana. Usted debería levantarse entonces a las 7 de la mañana. Es decir, uno tiene que obedecer las leyes y cumplir las normas y las reglas del país que se llega. Cualquier persona, sea venezolana o no, que actúe al margen de la ley, bueno, las autoridades tienen que proceder. Yo nunca voy a estar defendiendo a algún individuo que cometa algún delito, sea la nacionalidad que sea. Y eso incluye la nuestra. No lo voy a defender. Ahora, lo que no voy a apoyar es una criminalización generalizada, una estigmatización generalizada. Porque los venezolanos estamos huyendo de una dictadura. Y aquí hay que tratar de que no seamos utilizados políticamente, ni por un bando ni por otro, que no seamos utilizados políticamente. Y esto lo digo con mucha responsabilidad. Yo respeto que cada venezolano aquí, y sobre todo si tiene su documentación, tenga el corazón político que quiera tener. Pero cuando se trata de nosotros y de nuestra tragedia, de nuestro flujo migratorio, hay que evitar que se politice. Por eso es que yo he sido, por ejemplo, tan enfático en que estoy en contra de las deportaciones. Estoy en contra de las deportaciones generalizadas. Que hay individuos que actuaron al margen de la ley, eso es otra cosa. Pero como hay personas que huyen de la inseguridad alimentaria en Venezuela o de la delincuencia o son perseguidos y son deportados. Aún incluso no estando deportados a Venezuela, porque se están deportando a México y a España. Esas personas corren peligro. Entonces, eso es lo único que yo sí soy muy cuidadoso al respecto. Y siempre pongo la comparación con Cuba. A algunos les suena antipático, pero Cuba se benefició por muchos años de una ley que se llama la ley de pie seco y pie mojada, que por cierto inició una administración demócrata, la administración de Clinton, y culminó la administración demócrata de Obama. Y por 20 años, cualquier cubano que llegaba a este país por agua, una vez que ya estaba en territorio norteamericano, inmediatamente ya estaba protegido y podía optar a la residencia después de un año. Y hoy la ley de ajuste cubano se mantiene. Bueno, si la dictadura de Chávez y Maduro es una hija de la dictadura de Fidel Castro y Díaz-Canel, ¿por qué ese tipo de beneficios no se le han aplicado a los venezolanos? Por eso que creo que el TPS a veces se ha quedado un poco corto, porque no hay mucha diferencia entre cómo ha salido un venezolano o por qué ha salido un venezolano y por qué ha salido un cubano. Entiendo obviamente por la población que son mucho más venezolanos que cubanos, eso lo entiendo perfectamente, pero
yo creo que hay mecanismos que pueden dar mayor protección, ser más ágil, e insisto, hay que tener mucho cuidado con la criminalización generalizada, la estigmatización generalizada, pero cualquiera que actúe al margen de la ley, las autoridades tienen que proceder. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que dice el dicho? Se me fue el dicho, pero que aunque por poco pague mucho, pues, ¿no? Entonces no vaya a ser que por Claro, dos o tres, eso es que actúan al margen de la ley, entonces están pagando todos aquellos, como dije al principio, que trabajan con tanto esfuerzo día tras día. lo que sucede es que hay la presencia de esas manzanas podridas de las que hablé, el Tren de Aragua, haciendo de la suya y por supuesto termina generalizándose porque en los medios grandes salen publicados estos sujetos que están manchando la reputación del resto que sí está trabajando y está trabajando duro, no solamente en Miami donde está el grueso de la población, sino aquí en Nueva York hay gente venezolana que trabaja de sol a sombra, en Washington, en Chicago y en las grandes ciudades. Pero tristemente llegaron unos del Tren de Aragua y otros que no son del Tren de Aragua, pero ahora pareciera que todos coinciden en ser y aparece este problema que en la ciudad de Nueva York se está viviendo en estos momentos muy fuerte. Carlos, Sí. adelante con tu pregunta. Estás mudo, Carlos. Escuchando con atención. La verdad, pues es que sí, hay estigmatizaciones que realmente ofenden, situaciones que definitivamente tanto gobiernos como sociedad tendríamos que ser empáticos. Aquí hay algo que quiero comentarles, David Maibort, lo he comentado en otros programas, pero quiero aprovechar la oportunidad. Aquí en México, algo que es muy interesante y que es desgarrador en muchos casos es conocer a personas en la calle, hermanos venezolanos que andan, por ejemplo, en la zona de Viaducto, posiblemente conozcas, David, la zona de Viaducto Miguel Alemán, es una vialidad muy importante, pidiendo el apoyo, pidiendo dinero, pidiendo comida. Y al platicar con estas personas, resulta que no son personas que hayan estado en Venezuela en extrema pobreza, son personas que eran clase media, y que están huyendo y que están buscando llegar a tener una calidad de vida mejor, libertades, etcétera. Me gustaría en este sentido, David, pues preguntarte, ante una situación como esta, sé que es muy difícil esta pregunta que voy a hacer, pero ¿qué consejo se le podría dar en primer lugar a todas estas personas que están huyendo de qué hacer y qué no hacer en México ante la situación que se está viviendo, en la cual pues estamos viendo también un gobierno proclive al socialismo del siglo XXI y más allá de situaciones ideológicas muy amigos de Nicolás Maduro? No sé si se ha detectado algún tipo de patrón, algún comportamiento que pueda resultar ser útil por un lado. Y por el otro, ¿qué llamado harías a la sociedad civil mexicana para precisamente entender mejor este fenómeno y encontrar o tratar de, por lo menos como se dice en el lugar común, poner un grano de arena, ayudar a resolver un poco la problemática que están viviendo estas personas, estos hermanos venezolanos y de otras nacionalidades del cono sur e incluso centroamericanos que están ahora en territorio mexicano buscando una nueva oportunidad? Bueno, a la sociedad civil mexicana yo creo que hay muchas iniciativas para ayudar a los migrantes y refugiados. En primer lugar, hay iniciativas que se conoce como la atención primaria, donde puedan aportar alimentación, medicina, abrigo o albergue para que estas personas puedan eh, tener una llegada a ese país diferente a la que otros tuvieron que quizás no contaban con eso, ¿no? La atención primaria. Y hay muchas organizaciones no gubernamentales, fundaciones que están trabajando al respecto y más bien siempre necesitan voluntarios. Eso creo que es fundamental. En segundo lugar, yo creo que también haría un llamado, por ejemplo,
firmas de abogados, escritorios jurídicos, para que de manera pro bono, como muchos hacen en la región, puedan dar asesoría jurídica para que los migrantes sepan cuáles son los pasos que deben seguir para obtener su documentación y estar de manera regular en México. En tercer lugar, creo que esto es algo que pasa muy, muy, muy por debajo de la mesa, pero que es sumamente importante, que es prestar atención psicológica a los migrantes y más específicamente a mujeres que hayan sido maltratadas o abusadas en el trayecto del Darién. La mayoría de las mujeres que han pasado por la selva del Darién o incluso por algún otro tramo de Centroamérica y México han dicho que han sido víctimas de abuso sexual, de agresión, de ataque. Eso es fundamental porque quedan... Mire, ya el trauma de salir de tu país es muy grande. Separarte de donde tú naciste, trabajaste, estudiaste, separarte de tu familia. A eso súmale los meses en todo ese recorrido y todo lo que te pasa en ese recorrido. Entonces, una atención psicológica es fundamental. Y al sector privado, que es tan fuerte en México, al sector privado, a la empresa privada en México, que creen mecanismos, que creen programas de empleabilidad. La abrumadora mayoría de los venezolanos quieren trabajar, quieren emprender, y eso va a ser algo positivo para esas empresas y va a ser algo positivo para la economía mexicana. Hay varios informes del Banco Mundial ya de hace unos años que demostraban cómo la migración venezolana en países como Ecuador, Perú y Colombia estaban teniendo un impacto positivo en el Producto Interno Bruto. Entonces, nuevamente, atención primaria, todo lo que tiene que ver con medicina, alimento, abrigo, albergue, luego atención psicológica, asesoría jurídica y mecanismos de empleabilidad. Yo creo que el sector privado está en deuda con la migración venezolana. He visto programas espectaculares en Europa que integran a la migración siria, por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, y yo creo que eso ha faltado en América Latina. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo aconsejaría. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Se nos está agotando el tiempo. Quiero agradecerle a David Smolansky por habernos acompañado hoy en Sin Filtros México. David tiene como una manito que sale no sé por qué. Gracias, así que muy simpática tu manito. David, mil gracias por haber estado compartiendo esa información con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y a la orden para futuras ocasiones. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, Carlitos, nos quedó muchísima información pendiente y eso lo dejaremos para la próxima emisión de Sin Filtros México, porque se nos quedó el tiempo. Y la próxima también tenemos a Francisco de Ángelo de Benemex, que estará dando las últimas cifras sobre los venezolanos que han llegado a México. Aquí son muchos, hemos estado chequeando las cifras de la patrulla fronteriza y los números van incrementándose en la misma medida en que el panorama de Venezuela se va alejando de lo que muchos pensaban podía ser una solución a este caos que se está viviendo, y ya vemos cómo Nicolás Maduro no solamente arremete contra los opositores, sino que se burla desde el punto de vista de las negociaciones que están haciendo todavía con él, y se burla de los Estados Unidos y de cualquiera que se le plantee enfrente. Así que muy preocupante lo que está pasando. Por ahora quiero agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros en este programa del día de hoy, y particularmente, Carlito, a nuestros queridos moderadores, Migdalia Chirinos, Norma Flores, Titicome Lontán, Nesta, Félix Guedes, Tamaris López, María Isabel Valencia, Loli Espinosa y Carla Oropesa. También a nuestro equipo técnico, a Javier Carrero y a Miguel Sáenz, por supuesto, a nuestro aliado desde España, Luis J. Martín de Libres 2.0. Carlitos, hemos llegado al final. Nos despedimos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao, Carlitos. Chao, chao a todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed
y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.